Hemos escuchado desde pequeños los cuentos clásicos de la literatura, historias que nos serán narradas en libros, películas, etc. Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Blancanieves y otros. Hoy les traigo una de esas historias, pero con una narrativa un poco distinta, algo más terrorífica, quizás haciendo algo de honor a sus versiones originales más perturbadoras. Creado por el canal Foximation, con ustedes, Little Red Riding Hood, el terror analógico de Caperucita Roja. Nuestra historia comienza en una cabaña lejana, oculta en medio del bosque. Es en este lugar que una conversación se está llevando a cabo, entre una madre y una hija. La madre le dice a su hija que su abuela se ha puesto enferma y que necesita que le lleve una canasta de dulces. Al cambiar la toma, nos introducen a Caperucita Roja, la cual se preocupa por la enfermedad de su abuela, pero reclama algo importante. ¿Por qué le tengo que llevar la canasta a estas horas? Es una pregunta válida. Siendo tan tarde, cualquier cosa podría pasar. Aún así, su madre insiste, ya que la abuela en serio estaba muy enferma, y por ende ella, como su hija, también está bastante preocupada. Caperucita es convencida. Al fin y al cabo, también está preocupada por la abuela. Así que le pregunta dónde está la canasta a su madre. La canasta está en la mesa. La puedes tomar. Caperucita agarra la canasta y cuando está por salir, su madre le habla una última vez. Hija, ten cuidado. No hables con extraños. Caperucita entendió y salió rápidamente. Luego de un rato caminando en el bosque, Caperucita se sorprendió de la penumbra que éste tenía. Se iba haciendo cada vez más oscuro con cada paso. Ella, felizmente, estaba bien preparada para eso, y decide sacar su siempre confiable linterna, siguiendo su camino, sin esa preocupación. Claro que no es lo único de lo que hay que preocuparse. Ahí en el bosque hay cosas que son más terroríficas que la simple oscuridad. No sabemos cuánto tiempo pasó, unos minutos o unas horas, pero notó algo extraño. Muchos animales muertos, osos desmembrados, conejos tirados sin vida en el suelo húmedo. Es uno de estos últimos quien le hace una advertencia a Caperucita. He did it. You need to run. Get out of here as fast as you can. Go now. La cosa que le había hecho eso a los animales del bosque estaba ahí, cerca, y ya estaba acechando a Caperucita Roja. La había detectado hace algún tiempo. La frase de la madre resuena en esta parte: no hables con desconocidos. Un enorme ser se acercó silenciosamente a Caperucita. El lobo se presentó a Caperucita y le hizo una simple pregunta. What are you doing at this forest at this time? Caperucita, en vez de correr, como dictaría el sentido común, entabló conversación con la bestia. Le preguntó quién era. El lobo, sin vacilar, contestó que era eso precisamente, un lobo. Pero no tenía de qué preocuparse. Más bien, él le preguntó sobre a dónde iba a estas horas. Caperucita, con la recomendación de su madre en la cabeza, contestó: mi mamá me dijo que no hable con desconocidos. But you can trust me. I'm your new friend now. Tell me, where are you going, little girl? Caperucita, al ser inocente, cayó en la trampa del lobo y le reveló que estaba yendo hacia la casa de su abuela, ya que ésta estaba enferma. El lobo le agradeció por responder su pregunta. Se despidió de ella y se fue. Solo que antes de desaparecer, este le dijo algo que no escuchó Caperucita. Yo me encargaré de tu abuelita. Confía en mí. Confía en mí. El lobo, al ser mucho más rápido que Caperucita, corrió hasta la casa de la abuela a una velocidad vertiginosa. La casa de la abuela no era la gran cosa, pero era acogedora. Una pequeña cabaña en medio de la oscuridad del bosque.
Pronto recibiría una visita insospechada. Alguien tocó la puerta de esa pequeña cabaña. La abuela había escuchado el toquido y se preguntó quién podría ser a estas horas. Supuso que era su nieta con una canasta de dulces. Aún así, y por precaución, preguntó: ¿Quién es? El lobo que estaba al otro lado dijo: Soy yo, tu nieta, abuelita. Es entonces que la abuela, confiada en las palabras que escuchó, abrió la puerta solo para encontrarse con lo más aterrador que había visto en su vida. El lobo había eliminado a la abuela y ahora estaba a la espera de la llegada de Caperucita, la cual todavía seguía avanzando por el bosque poco a poco. Debía apresurarse, ya que su abuela se enfermaría aún más. También confesó que ese lobo le dio mucho miedo, pero no sabía dónde se había metido. El lobo había vuelto rápidamente cerca de Caperucita, acechándola de cerca y de forma maquiavélica y cínica preparó el escenario para eliminarla, a ella también. Todo formaba parte de su retorcido show. Luego de un rato, Caperucita por fin llegó a la casa de la abuela, pero notó algo raro. La puerta de la casa estaba abierta, completamente abierta, como si alguien hubiera entrado por la fuerza. Caperucita ingresó a la casa y con su linterna en mano empezó a revisar todos los rincones del lugar. Aquí se preguntó: ¿dónde está mi abuela? El lobo, por otra parte, le estaba observando. Esperaba que ella revisara el único lugar al que no había entrado: el cuarto de la abuela. Caperucita, pensando que esa cosa la comería, quiso esconderse en la habitación de su abuela, donde ella podía estar. Quizá junto a ella estaría a salvo. Caperucita abrió la puerta y dijo: Abuelita, te traje una canasta llena de dulces. ¿Dónde estás? Seguido a esto, vio una figura en la oscuridad, la cual habló: Acércate. Come closer. 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 Come closer.
El lobo le mostró una escena traumática a Caperucita, que al ya no poder moverse por la impresión y el miedo, fue eliminada en ese instante. La maldita bestia destrozó a la chica. Pero no acabaría ahí. Todavía tenía otra presa a la que cazar. La mamá de Caperucita. El lobo iría rápidamente, ya que su sed de sangre era insaciable. Al llegar, miraría a su próxima víctima desde la ventana. Aquí acaba este cuento, siendo una versión más retorcida de la que escuchamos o leímos hace mucho tiempo. Una historia sin esperanza, sin salvación. Nadie ayudó a Caperucita, ni a su familia. Ningún cazador escuchó la tragedia que sucedió en algún lugar olvidado en medio de la oscuridad del bosque. Gracias por ver hasta el final, amigos míos, y gracias a mis mecenas de Patreon y miembros del canal por su apoyo. Pronto vendré con más historias similares. Hasta luego.